Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante en este juego del dinero, de cómo nosotros hoy por hoy hemos tenido la despreocupación financiera, cómo lo logramos ganar y todavía seguimos jugándolo, que es para después llegar a esta libertad financiera, que cada día la tenemos más cerca. Y todo es empezando a conocer las instrucciones y cómo saber jugar el juego. Una de las primeras fases de verdad para nosotros sí fue el detox financiero que nosotros hicimos y fue desprogramar cuáles eran nuestras creencias limitantes, cuáles eran esos pensamientos, esas creencias que teníamos acerca del dinero, que muchas veces vienen desde nuestra niñez y lo que copiamos con nuestros padres. Y hoy nos gustaría realmente comentarte esta experiencia que nosotros hemos tenido, cómo hoy por hoy también vemos el dinero y cómo estamos cada día más cerca de esta libertad financiera. Entonces, si realmente tenés también este interés en donde preferís tener ingresos pasivos que te paguen el estilo de vida que querés y que realmente querés utilizar el dinero para poder comprarte después las cosas en lugar de nada más gastarlo y poder tener esta vida más llena de abundancia, pues definitivamente pues te invitamos a nuestra comunidad. Tenemos personas que realmente están en esta búsqueda también de la despreocupación financiera y en esta abundancia. Nosotros no nos limitamos, cualquier cosa que queramos sabemos que la podemos tener, simplemente está siempre en nuestra mente y en lo que queramos hacer, pero necesitamos este detox y este orden que hoy por hoy nosotros hemos hecho y nos mantiene ganando. Entonces, empezamos. Sí, bueno, creo que lo primero que tenemos que entender es que como ya hemos dicho en otros videos, cuando vamos tratando de alcanzar este concepto de lo que es libertad financiera, que últimamente se vuelve algo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros demasiado subjetivo hasta cierto punto, que es libertad para cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que entender es que es como si fuéramos subiendo la montaña hacia su punto más alto, ¿verdad? Entonces, siempre lo que nosotros decimos es, para llegar a este punto más alto, necesitamos tener cierta preparación, cierto blindaje, prepararnos para las lluvias que nos van a alcanzar, eh, las tormentas, los obstáculos que van a venir en el camino, todas las piedras que nos vamos a encontrar, los caminos cerrados, un montón de cosas que van a suceder sí, o sea, no hay manera de que no pasen. Para esto y para que no nos tengamos que devolver al inicio del camino o tengamos que irnos por otro lado, necesitamos tener una preparación. Y por eso es que es importante hacer este detox que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de este detox hay algo muy importante que nosotros trabajamos, que es la parte de las creencias. ¿Qué es lo que pasa con las creencias? Bueno, tal vez podemos empezar con una pregunta que tal vez ya alguno ha escuchado o no. Es si el dinero es algo relacionado con lo espiritual, ¿verdad? Hasta cierto punto si se relaciona un poco con las energías o está ligado a nuestro pasado de alguna forma. Entonces, la respuesta es que para nosotros sí es de esa forma, porque el dinero hasta cierto punto está conectado al hombre o a nosotros, los seres humanos, de una forma a un nivel, digámoslo así, espiritual. O sea, es una historia de merecimiento. O sea, nosotros deberíamos, o sea, lo lógico es que nosotros tengamos el dinero y lo recibamos, pero lo que pasa es que esto se ha vuelto un tema de sufrimiento, ¿verdad? Un tema de creencias, tal vez no, un poco limitantes, de que el dinero no lo merezco o está relacionado con un tema de que sufro cuando lo tengo, en vez de un regalo que realmente tendría que ser de esa forma, porque si es energía debería venir a nosotros de una manera como esta historia de que te estoy explicando de merecimiento, no de algo que debería ser para que nosotros suframos o nos sintamos mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay muchas creencias limitantes que tal vez alguno ha escuchado en torno al dinero, como por ejemplo que hay que trabajar muy duro para obtener dinero o solo se tiene dinero cuando se está muy preparado. Si no soy de una familia rica, nunca voy a poder tener acceso al dinero o el dinero no crece en los árboles. Hay que trabajar duro para conseguir el dinero daña el alma y la envenena, o que el dinero viene fácil y se va fácil, cosas de ese tipo, Sí. ¿verdad? En Y algo, realidad nos podríamos quedar hablando 10 horas sobre cosas uh-huh, que se creen sobre el dinero, que tal vez lo alejan un poco de esta historia de merecimiento, que es lo que debería ser. sí. Sí, muchas veces estas creencias
uno las va inculcando en los primeros años, ¿verdad? De 1 a 7 años uno es la esponja, digamos, de niño, y los niños uno lo va copiando y lo va viendo inconscientemente. Nosotros millennials tal vez teníamos esta generación de, en nuestro caso, el dinero era, el mío era como de pelea, digamos, mis papás eran como que peleaban y entonces tenía este tipo como el dinero puede separar la familia, ¿verdad? Mm. Entonces tal vez yo empiezo, como lo voy viendo de esa manera, voy creando esta creencia inconscientemente en donde tal vez el dinero, no soy amigo del dinero porque creo que va a separar la familia. Entonces lo importante acá es que nosotros con el detox lo que hacemos es realmente sanar esta relación que hemos tenido con el dinero. En mi caso, cómo la pude haber sanado y cómo pude haberme ido a ese pasado para sanar a ese niño que estuvo viendo el dinero de una manera en algún momento mal y ahora cómo lo convierto en mi mejor amigo y cómo hoy por hoy realmente es una herramienta que me ayuda y me multiplica, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, esto nos ha ayudado mucho a cambiar esta relación nuestra con nosotros, la relación de nosotros con el dinero. Y también es muy importante la parte de mamá y papá, ¿verdad? Cómo mamá y cómo papá veían el dinero, cómo es que tiene la relación ahorita de los padres, que también ahora se habla mucho de las constelaciones familiares y qué tan importante es esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo veía mi papá el dinero, cómo lo veía mi mamá, cómo me relaciono con eso? Podrías como que hablemos de eso como un poco para ver como a nivel de nuestra experiencia, cómo lo hemos sanado. Sí, creo que también con esto hay algo muy importante, Ujú. que es algo que nosotros conversamos mucho y es la parte de que hay como una diferencia que hay que aprender a identificar entre lo que es la culpa y la responsabilidad. Entonces, yo puede ser que sí, yo puedo ser, o sea, puedo no tener la culpa de una situación, pero aún así eso no significa que yo no sea responsable. Entonces, tal vez yo no fui culpable de que me inculcaran esas creencias porque, bueno, obviamente nadie elige dónde quiere nacer, entonces realmente el hecho de que mis papás actuaran de X o Y manera o hicieran esto o lo otro, o las personas con las que yo me crié, eso significa que tal vez yo no soy culpable específicamente de que me inculcaran eso, ¿verdad? O tal vez yo no lo elegí, pero eso no significa que yo no sea responsable de cambiar esas creencias si es algo que no me está trayendo los resultados que yo quiero. Entonces, hay varias cosas que realmente tal vez nos traen un poco de dificultades, por decirlo de alguna manera, con respecto a la relación con el dinero. La primera es, como dijiste, la relación con los papás, con papá y mamá. Lo otro es también todas las creencias que yo tengo arraigadas, especialmente las que me inculcaron en los primeros 7 años de vida, que es a donde, como vos decís, uno es como una esponja y absorbe todo lo que ve o lo que experimentó, lo que escuchó. Y también los sentimientos que yo tengo con respecto al dinero, que también de cierta forma están ligados con las creencias que yo tengo y con mi personalidad. Porque mientras yo no ame el dinero y mientras no tenga una buena relación con él, el dinero no va a llegar a mí, es como si fuera una persona, ¿verdad? O sea, si yo no amo a una persona y solo le digo cosas negativas y mantengo una, digamos que una mala sintonía o una mala energía con la persona no va a llegar a visitarme a la casa o Exacto. la persona no va a querer hablarme. O sea, es lo mismo con el dinero. Exactamente, así es como a mí me gusta verlo, es como realmente como un amigo, hoy por hoy el dinero es de mis mejores amigos y es como dice Juli, como el dinero, si yo estoy con una persona, con un amigo, pero siempre como que no lo trato bien o lo ignoro o no me siento bien estando con él o cuando viene, lo Exacto. mismo va a pasar con el dinero, tal vez él no va a querer venir y no multiplica y nosotros lo que hacemos es al revés, es cómo sanamos la relación, cómo nos convertimos en, en un imán del dinero y trabajamos al revés, ¿verdad? Aquí hay una frase también muy bonita que decía lo de la del jardín. Conserva tan bonito tu jardín que no tengas que ir tras las mariposas, sino que tus mariposas van a estar felices con ese jardín que van a visitar. O sea, la idea siempre es cómo yo creo el mejor jardín, cuáles son esas creencias que tengo, esos pensamientos que tengo y cómo voy eliminando las malas raíces, las malas hierbas para que el dinero ya venga más a mí y no más bien estar persiguiéndolo. Y eso realmente nosotros sí hemos tenido esa experiencia en donde antes y realmente el dinero no se veía y era porque tal vez Ujú. uno tenía esas angustias, tenía estas partes inconscientes, hasta que las empezamos a trabajar y las modificamos, empezamos a ver que realmente
estaba en uno y como vos dijiste, la responsabilidad está en uno. La culpa pueden ser de otras personas, pero uno es responsable y eso es lo bonito del juego. Por eso es que nosotros le decimos el juego del dinero. Cada uno es responsable de jugar como quiera y de utilizar las cartas que le repartieron como quiera, aunque te hayan repartido malas cartas. Entonces, lo bonito es eso y es siempre estar ganando. Ahora conversemos un poco más como la parte de, si te parece, lo de los padre y madre, que siento yo que es esencial, ¿verdad? Ahora con todo esto de las constelaciones que también se habla mucho. Sí, bueno, antes de pasar a esa parte, tal vez sí me gustaría como aclarar algo, ¿verdad? Que también es una creencia tal vez un poco común, que es la parte del mito del trabajo duro, ¿verdad? Como decir, yo no puedo ganar disfrutando lo que hago o realmente pensar como que yo tengo la receta del éxito porque trabajé duro y vas a ver como yo sí consigo dinero de esa forma, ¿verdad? Pero realmente solemos tal vez remitirnos un poco a, a este tipo de pensamiento y todo. Y está bien, no significa que uno no va a hacer nada en su vida, ¿verdad? O sea, de eso no se trata, más bien al revés. Pero llegar como a este tipo de disfrute, de sentir que uno no está trabajando, realmente ya uno pues llega a ser muy pleno y muy feliz porque la verdad es que si uno se queda con este pensamiento de tengo que trabajar demasiado duro para conseguir todo el dinero que yo quiero, bueno, pues realmente la gente que trabaja más duro, entonces todas las personas serían millonarias, ¿verdad? Bajo nuestro punto de vista. Entonces, realmente creo que esto es una creencia que hay que trabajar bastante. Ujú. Me gustaría como agregar que, vamos a ver, cuando uno, y así estábamos nosotros, cuando uno solo cree que la manera de ganar dinero es trabajando duro y lo común, ¿verdad? De 9 a 7 el trabajo, de 9 a 5 lo que fuera, y solo esa manera existe en el mundo de uno y en el juego de uno, la creencia empieza a formarse parte. Entonces, y uno llega a decir, mira, sí, estoy trabajando un montón de horas y estoy recibiendo dinero, entonces creo que la única manera es de hacerlo, porque estoy comprobando. Y como estoy teniendo resultados, la mente ya dice, mira, sí, es la única manera de hacerlo. Pero si en algún momento uno no ha tenido la experiencia de que no sea de esa manera, que sea más bien fácil y divertido, la mente no lo va a entender. Entonces, hasta cuando uno llega a hacerlo de esa manera, ya la mente va entendiendo y cuando va teniendo esos resultados es cuando uno va aprendiendo más fácil. Y ahí es cuando se va aumentando la creencia, más bien se va haciendo la creencia. Entonces, sí hay que buscar esas acciones que te permita tener y que la mente pueda decir, mira, sí se puede. Aunque sean por más pequeñas que se vean, pero sí se puede. Lo que pasa es que tal vez uno está configurado en que no se puede porque eso es lo bonito, al final uno va creando este avatar del juego y este avatar, estos pensamientos, estas creencias son los que a uno lo impulsan y realmente son como los power-ups para poder subir esa montaña y poder llegar más rápido y ganar el juego muchísimo más rápido. Entonces, no es como que no existan, o sea, no es como que no existan en el juego, sí existen y entonces si existen, ¿cómo hago para obtenerlos? ¿Cómo trabajo en mí primero para, cómo hago ese detox, trabajo en mí primero para después ir ganando? Creo yo que eso también es esencial. Sí, bueno, y realmente desde nuestro punto de vista también y bajo nuestra experiencia, creo que hay algo que es muy importante y que realmente tal vez nos tenemos que sentar a reflexionar y es que, vamos a ver, a veces nosotros tenemos una relación con el dinero que no es sana porque muchos de nosotros estamos guardando las experiencias de vida que tuvimos o estamos guardando lo que le oímos decir a los demás o estamos guardando aquellas situaciones de vida que tal vez nos afectaron en algún momento de nuestra historia y que marcaron ese alejamiento que nosotros tenemos con el dinero, ¿verdad? Entonces realmente creo que acá es importante entender que el dinero no es un fin, sino que es un medio, ¿verdad? Entonces realmente tenemos que sentarnos a entender esto y saber que es un proceso en el cual estamos aprendiendo y no debería ser, por lo menos desde nosotros y de lo que nosotros hemos ido haciendo, ¿verdad? En este crecimiento de toda la parte de aprendizaje financiero es
que no debería ser nuestro fin, porque si no nos vamos a seguir lamentando el resto de nuestra vida porque nunca vamos a estar conformes. Y esa es la naturaleza del ser humano, entonces tenemos que entender que es más bien un medio. Y con esto ya me gustaría saltar a 4 pasos, ¿verdad? Tal vez ya pensando un poco más en el cómo, ¿verdad? Cómo empezamos a cambiar estas creencias, cómo lo hacemos, basadas en uno de nuestros mentores, T. Harv Eker, que digamos que son los 4 pasos de este cambio, de cómo ir haciendo que estas creencias cambien. Entonces, lo primero es tomar conciencia, ¿verdad? Ser consciente de ir haciendo como estos enlaces de, ok, yo tengo esta creencia tal vez por esta razón. Cuando uno ya va entendiendo los diferentes tipos de condicionamiento, ¿verdad? Que básicamente es la forma en la que se fueron inculcando las creencias, algo que yo escuché, algo que yo vi, cuando uno empieza a hacer estas relaciones y comenzar a tratar de entender un poco esto, uno ya empieza a ser consciente. Entonces ese es el primer paso. Lo segundo es, que va ligado un poco a ese primer paso, es comprender, ¿verdad? Entender por qué yo tengo esto ahorita. Un ejemplo, ¿verdad? Podría ser, ok, es que yo en mi infancia veía a mi mamá todos los meses a final de mes pagar la tarjeta de crédito. Entonces eso es algo que yo vi tal vez repetidamente, o puede ser que no haya sido repetidamente, puede ser nada más que haya sido alguna vez específica, un incidente específico, y que yo por eso veo normal tal vez usar las tarjetas de crédito, y yo no me he dado cuenta que yo tal vez tengo una personalidad gastadora por eso, y que mi creencia es que es la única manera de hacerlo. Lo siguiente es comenzar una disociación, ¿verdad? De esta creencia, empezar a disociarse de que yo realmente sí puedo, tengo que entender que yo sí puedo, una vez que soy consciente, puedo separarme de esta creencia y empezar a tomar otro camino y salirme de ese círculo vicioso, digámoslo así. Y lo siguiente es reprogramar, ¿verdad? Entonces, para todo esto es muy importante también, tal vez a la hora de empezar a hacer este ejercicio, es escribir. Escribir realmente, porque el cerebro se va moviendo por una parte de realmente ver las imágenes, ¿verdad? Entonces necesito escribir las creencias que yo tengo y empezar a disociar estas creencias, ¿verdad? Para poder entender mejor. Sí. Entonces, realmente creo que, bueno, esos son como los 4 pasos generales. Sí. Y, bueno, ¿qué ibas a decir sobre como eso? De estos pasos, digamos, en nuestra experiencia, o lo que a mí me ha ayudado mucho siempre es, la parte sí de ser consciente, pero es tener esas ganas de realmente saber cómo ganar el juego, qué hacer, y ya cuando uno entra en eso, eso también lo veo como a veces como las dietas, la salud, el gimnasio, lo que fuera, uno primero tiene que investigar, saber qué es lo que quiere, y cada vez uno va diciendo, mira, ya soy consciente que tal vez este ejercicio no lo estoy haciendo bien, o no estoy comiendo de esta manera, o me falta algo de nutrientes en esta comida, o eso mismo es con el dinero. Al final, si uno quiere realmente aprender, y eso es lo que hemos hecho nosotros con este detox, entonces cada vez que yo me agarro, ahora soy muy consciente de mis pensamientos, entonces generalmente a veces los pasamos por alto. Antes yo los pasaba por alto y era como que ni los notaba, pero entonces ahora es como, cada vez que pienso en algo, digo, ¿este pensamiento es de carencia o es de abundancia? Y entonces si es de carencia, yo digo, bueno, ¿por qué lo tengo? ¿Y cómo lo modifico? Entonces una manera, como vos decís, es escribirlos, y a veces es estudiar nuestros pensamientos durante el día o durante nuestras situaciones que tenemos. Entonces es como, tengo que pagar esto y me está pareciendo muy caro. ¿Por qué me parece caro? ¿De dónde viene eso? ¿Será de antes? ¿Por qué es que esto lo veo caro? O una creencia también muy fuerte es como el dinero separa a las personas. Entonces, ¿por qué es que creo que separa a las personas o a la familia? ¿Qué experiencia tuve yo en mi infancia o de antes? Entonces uno va siendo consciente, y realmente ahí es donde uno se mete en el juego del dinero de uno y en el avatar, y uno va modificando, porque realmente eso es lo que queremos nosotros. Yo hoy por hoy estoy en ese desarrollo personal constantemente, de ir modificándome y de ir cambiando esas creencias a unas muchísimo más poderosas que me ayuden. Entonces, esos 4 pasos son para nosotros esenciales. Son bastante realmente sencillos, pero sí, es de estar haciéndolo poco a poco, día con día. Sí. Y lo último, bueno, eso es en relación como con las creencias que yo tengo y cómo pienso en torno al dinero, pero también hay algo muy importante que es la relación con papá y mamá, ¿verdad? Entonces hay algo
en constelaciones familiares, para el que tal vez lo ha escuchado, que se llama la biodescodificación. Entonces es importante realmente conocer y recordar que la relación con la prosperidad me la da mi relación con mi mamá, ¿verdad? O sea, me la da mi mamá. Entonces, eso significa que, bueno, también otras cosas, ¿verdad? La salud, la relación con la salud me la da mi mamá porque porque todo eso es prosperidad. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi mamá o sea, algo que tal vez tengo que resolver con la relación con mi madre, entonces probablemente va a costar mucho que el dinero vaya a llegar a mí, ¿verdad? Es así de sencillo. Y puede que también el resultado del dinero sea bueno, pero las otras áreas no, ¿verdad? El dinero tal vez se te va fácil o tenés como esta relación enfermiza con esta parte. Y la otra parte es la prosperidad. Si a mí me llega el dinero es porque yo tengo inconscientemente así mi relación con mi mamá, ¿verdad? Lo que sea, digamos, tal vez mi niño interior aprendió que mi mamá estaba ahí y la prosperidad realmente está en mí. Pero que el dinero se quede, o sea, que no solo llegue a mí, sino que se quede, es mi relación con el papá. El éxito personal, perdón, el éxito profesional también está relacionado con mi relación con mi papá. Entonces, cuando yo tengo conflictos, tal vez en mi profesión o en mi área profesional o algo así, cuando el dinero se va, cuando tengo deudas, por ejemplo, las deudas en cierta parte también buscan tener a mi papá y a mi mamá. Entonces, tal vez cuando tengo deudas hay un conflicto ahí que tengo que resolver de creencias con respecto a cómo veo yo mi relación con mi papá y con mi mamá, ¿verdad? Eso se traduce en la parte financiera tal vez a deudas, desde lo que nosotros hemos visto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengo tal vez deudas, estoy buscando tenerlos a mis papás, tenerlos en mi vida, como no introducirlos de alguna manera y no perderlos. Eso es tal vez la traducción de deuda a nivel de creencias. Entonces, ya con todo esto, uno lo que tiene que aprender es realmente ¿verdad? Igual de nuevo, el cómo empiezo a hacer esto. Bueno, empezar a tratar de aceptar a los papás, ¿verdad? En este caso, a la mamá y al papá, sin, sin juzgar, ¿verdad? Entonces, eso se llama como tomarlos. Entonces, tomarlos significa tomar literalmente esa relación y aceptarlos como ellos son, sin tomar la perspectiva de juzgar. Entonces lo acepto como es, te honro como es, tal vez no tengamos la mejor, o sea, tal vez no vayamos a ser mejores amigos y nos vamos a dar besos y abrazos todo el día, pero si vos sos mi papá, yo te honro y te amo solo por ser mi papá, no te honro y te amo por nada más, te honro y te amo porque me diste la vida y eso es lo único, sin la perspectiva de tratar de juzgar, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo muy importante de tomar en cuenta para empezar a hacer este cambio, diría yo. Sí, sí, es muy importante y bonito lo que decís porque a veces uno pasa jugando el juego sin saber esto, ¿verdad? Y tiene mucho que ver esa sanación, pero no solo también de dinero, de muchas cosas en la vida. Nosotros cuando empezamos a sanar esta relación también de papá y mamá, realmente, en serio, sí funciona ¿qué es ese resentimiento tal vez que le tengo a mi mamá o a mi papá? Muchas veces, a veces depende de la persona, puede que el papá o la mamá ya o no esté presente o sea una pésima persona, haya hecho desde lo imaginable hasta lo peor, pero de igual manera, como vos decís, si uno lo ve por fuera, es importante a veces sí agradecer que te dio la vida y la mitad de, de tu genética es gracias a él. Entonces, el ejercicio que hago yo, que me ayuda mucho siempre es antes de dormir, realmente yo me imagino ese niño o esa situación que tal vez me hizo que confrontara a mi papá o que viera que tengo este resentimiento o algún sentimiento con mi papá. Y lo que hago es con la imaginación vuelvo el proceso y tal vez digo, como me imagino tal vez sentados en un parque a mi papá y perdonando, o sea, como gracias por esto, te perdono por esto, siento que todo ha sido mi culpa, más bien, o sea, puede que haya sido culpa tuya, pero es mi responsabilidad hoy por hoy Exacto. sentir que no y que quiero estar bien con eso, porque sé que si estoy bien y sé que si sanamos esto, yo voy a estar mejor. Y hay una frase muy bonita que es como
o como muy chocante tal vez, que es que al final no es tema de dinero, el dinero también es un recurso. Y hay una frase que habla que es soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. En el sentido de una persona que lo que tiene es totalmente, sí, la parte ganada del juego, el dinero, a el dinero, pero dejó por detrás todo lo demás que es esencial. Como cómo sanó esto, cómo sanar el amor con las personas que uno está alrededor. Y eso siento yo que también es súper importante. Sí, total. Y bueno, nada más como para cerrar este tema y darles como unos 5 pasos también para mejorar tal vez la relación con el dinero, ¿verdad? De nuevo, de lo que nosotros hemos hecho. Primero, entender como un concepto que se llama el síndrome de desaprobación paterna. El síndrome de desaprobación paterna es que tal vez mis papás igual me tratan como desde el juicio o tratan de que yo sea de una manera en la que ellos quieren y no yo necesariamente, o me comparan con otras personas y me están diciendo constantemente, que también esto obviamente influye en las creencias, ¿verdad? Que me comparan y me dicen, pero es que usted debería hacer esto porque esto es lo que hizo su abuelo, cosas de ese tipo. Entonces, ese es un síndrome que crea una historia en el dinero súper grave y se llama merecimiento, ¿verdad? Que es lo que hablábamos al principio. Entonces, el pensar, por ejemplo, es que a mí el dinero no me alcanza. La historia traducida de esto, ¿verdad? Y relacionada con el síndrome de sí, de desaprobación y de este merecimiento es, yo no tuve el suficiente amor, entonces no me siento merecedor de eso y el dinero no me llega. Esa es la traducción literal. Y entonces ahí, eso es un ejemplo clásico de que tenemos que arreglar algo con, ya sea con mi papá o con mi mamá. Y para cerrar, nada más me gustaría como que compartamos bueno, ahorita pusimos 5 estrategias para ser amigo del dinero, que también hemos aprendido de nuestro mentor. Y lo primero sería realmente amar el dinero. ¿Por qué? Porque realmente el dinero es una manifestación del poder de crear, como decíamos ahora, es esto de la historia de merecimiento, no de sufrimiento. Y debería ser este medio, no un fin. Entonces realmente creo que esto es algo muy importante que tenemos que aprender a manejar una vez que vayamos reconociendo estas creencias. Lo segundo es sentirse realmente merecedor. El primer principio de un libro que se llama Construye tu destino, de Wayne Dyer, dice que repite todas las veces que puedas. Yo soy él y él soy yo. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que realmente yo soy Dios o realmente la entidad en la que uno quiera creer y por eso puedo manifestar y por eso yo soy un merecedor. Y realmente, entonces, si yo soy esa persona merecedora, entonces puedo merecer traer algo a la vida, realmente, algo, manifestarlo de esa forma. Lo otro es manejar las 4 leyes de la prosperidad, que es la ley de ganar, la ley de gastar, la ley de ahorrar y la ley de invertir, que está muy relacionada también con las personalidades. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo no sé cómo gastar, es muy difícil yo poder llegar a tener este balance. Igual que lo mismo que que si yo no sé cómo ganar dinero, es muy difícil para mí poder mantener este balance y tener la prosperidad. Y esto también se relaciona mucho con el balance de las personalidades. Borrar las creencias que no sirven, ¿verdad? Esta idea de que uno tiene que trabajar demasiado duro y solo poner esta, como nosotros decimos en otro video, las esferas de la vida, una es la esfera del trabajo, pero si pongo solo esta, entonces va a ser muy difícil poder balancear mi vida y que sea algo sostenible para que lograr alcanzar esta cúspide de la montaña, ¿verdad? Entonces, creo que esto también va relacionado con el libro de T. Harv Eker que se llama Piense y hágase, perdón, este es el de Napoleon Hill que se llama Piense y hágase rico. Entonces, creo que acá también esto identifica que uno puede llegar a cambiar las creencias si uno realmente es consciente. Como decíamos ahora, uno trata de disociar esto y realmente entiende que uno sí puede ser responsable de este cambio, aunque uno no sea el culpable. Y lo otro es aprender realmente a disfrutar la vida, ¿verdad? Bendecir el dinero, bendecir literalmente cada cosa que yo pago, agradecer. Cuando llega una factura, uno le está diciendo que, que el dinero está llegando, literalmente es eso. Y verlo como una herramienta, no tiene que ser algo que sea bueno o malo, simplemente es una herramienta y es nuestro amigo. Sí. Entonces creo que con esto terminamos como con las 5 maneras tal vez de poder tener esta mejor relación con el dinero. Sí.
Ahí es donde creencias. nosotros nos ayuda mucho verlo como un juego y porque cuando lo vemos de esa manera le quitamos tanta importancia que tal vez uno tenía antes. Entonces yo ahora sí lo veo realmente como la parte del juego, cuál es el dinero son parte de los puntos, digámoslo así, que depende cómo yo distribuya esos puntos en lo esencial que tenemos de nuestra vida, que nosotros enseñamos eso, vamos a tener una vida abundante. Y la importancia siempre está en ese equilibrio. Y el verlo de esta manera a mí me ha ayudado a poder facilitar el reprogramar estas creencias, porque entonces es cómo puedo pensar de esta manera, cómo puedo creer de esta manera, cómo puedo modificarme y siempre estar en esta mejora continua a nivel de desarrollo personal y a nivel de dinero. Hoy por hoy nosotros nos sentimos, yo me siento súper agradecido de poder tener esta experiencia, digamos, con vos, que ya llevamos años de ir cambiando. A veces es importante decir, pero esto es un proceso, esto no es como de la noche a la mañana en la que uno cambia ya la creencia. Lo importante, y acá la pregunta es, cuando uno decide empezar, y ojalá que no sea demasiado tarde. Entonces, si realmente estás pensando en cómo puedes reprogramarte, cómo puedes empezar a ganar el juego de una mejor manera, cómo tener estos hacks que nosotros ya hemos adquirido, que nos han permitido tener esta despreocupación financiera, porque al final no es jugar el juego con las instrucciones y las reglas, ¿verdad? Y las verdaderas comprobadas por mentores que son millonarios, que enseñan a millonarios, y entonces por ende nosotros literalmente lo que hacemos es copiar esas estrategias, sin tratar de inventar el agua tibia o sin tratar de jugar con las reglas y las instrucciones populares que venían tal vez de nuestra familia, de nuestros amigos, que vienen a veces siendo que vienen siendo reglas populares, pero creadas por ellos, nunca aprendidas. Entonces eso es muy importante también. Mis papás a veces venían de una época de depresión, de guerras, el dinero se veía muy diferente, que he copiado yo de ellos y por qué es que yo sigo tratando de hacer lo mismo. Entonces existirá otra manera. Para nosotros la hubo y fue realmente cuando invertimos en aprender más sobre dinero porque sabíamos y no sabíamos nada, aunque creíamos que sabíamos porque estábamos como según nosotros aprendiendo leyendo libros, pero muchos de esos libros eran en otros países y al final nosotros hemos encontrado estos hacks de nuestra propia manera, que es lo que más nos ha ayudado. Y como dice Juli, una de las mejores cosas es convertir el dinero en el mejor amigo. Y como realmente igual con un amigo. Entonces me gustaría que te quedes con eso y realmente invitarte a nuestra comunidad de Dinero Pura Vida, en donde estamos siempre jugando de esta manera, ganando, siempre ganando con estos hacks que tenemos. No es como que te vamos a vender un curso, pero sí realmente queremos dar la publicidad más grande para poder tener esta comunidad de más personas como nosotros, que si quieran divertirse con el dinero, realmente, que también nadie nunca dijo eso, ¿verdad? A veces esto choca mucho y yo a veces le digo a personas como, es que yo me divierto con el dinero es divertido. Y digamos, un señor hoy por hoy dice como, que jamás, el dinero no es un juego, es algo serio. Y uno dice, bueno, ¿y cuál habrá sido la creencia de él? Tal vez los papás es cierto, vienen de guerras y cosas así. Uno dice, como, madre, tal vez sí, para él era de esa manera. Para mí ahorita es un juego y el juego me hace que me divierta y el divertir me hace que atraiga más. Es como estar jugando un juego, vos jugás Monopoly y sabes cómo jugarlo realmente. Cada vez que entra dinero, el dinero ya es como parte del juego, pero no es el enfoque principal, sino que es vivir el juego y divertirse. Porque a veces es eso, a veces yo siento que pasamos jugando el juego enfocados en generar dinero, y a mí me pasaba eso, pero se le olvida a uno que uno está jugando el juego. Y cuando uno está jugando un juego, uno no está enfocado en el crear el dinero, ¿verdad? O sea, no. O sea, uno juega en ganar el juego. El dinero es una parte del juego. Y eso es lo bonito. Y eso es cuando uno ya llega a aprenderlo, que puede entenderlo y puede ya realmente divertirse. Yo siento que cuando hay miedo y cuando no hay diversión, es cuando no se sabe qué hacer y cuando no hay conocimiento. Entonces, por eso es que tenemos esta despreocupación financiera y nos encantaría que estés también por ahí. Pura vida. Pura vida.